de cómo está estructurada la materia, tenemos una parte Profe, donde habla, sí, disculpe antes que inicie. Hay compañeros que están esperando para ingresar porque tuvieron que salir, no sé por qué. para entrar a clases, a ver, me parece que la próxima ya no voy a poner este requisito de la sala de espera, sí, 17 tengo para entrar. Bien, entonces, retomando lo que les decía, la materia está estructurada en tres grandes etapas. Una primera etapa donde hablamos sobre la organización del Estado y la idea es plantear la diferencia entre la hacienda pública y la hacienda privada y dentro de esto y cómo está organizado. Y ustedes saben, a esta altura, les hablo ya como alumnos de quinto año, ustedes saben que a nivel estatal tenemos distintos niveles de jurisdicción. Tenemos un nivel de jurisdicción nacional, niveles de jurisdicción provincial y niveles de jurisdicción municipal. El Estado, en la registración, en la formulación de su presupuesto y en la registración de sus transacciones que tienen un impacto económico, eh, presupuestario y financiero, operan de manera básicamente similar. El grueso de las operaciones y de lo que vamos a ver está relacionado con las transacciones a nivel o la forma de registrar a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en general es lo que replican las provincias y lo que replican los municipios. Respecto de esta primer parte, que vieron como más que nada como contenido teórico sobre la organización de la hacienda pública, la organización del Estado, el presupuesto como un instrumento financiero, van a tener como referente varias normas, tanto leyes, algunos autores y referentes que tienen que ver con los manuales de operaciones que existen dentro de cada uno de los sistemas que conforman el sistema de administración financiera. La ley 24.156 crea los distintos sistemas de la administración pública, ¿sí? Y dentro de estos sistemas, cada uno tiene lo que se denomina un órgano rector, que es el que fija las normas, los principios, los procedimientos. Estos principios que se fijan en cada uno de los sistemas es en parte lo que queríamos resaltar para que, a ver, un minutito, que tengo dos más para admitir. Es lo que queríamos resaltar para que puedan, para que los tengan como norte. Los principios en general actúan como un faro para cualquier tipo de transacción o cualquier tipo de normativa o cualquier tipo de procedimiento que se tenga que desarrollar. Ya sea que estemos hablando de contrataciones del Estado, de administración de bienes del Estado, que estemos hablando de registraciones de transacciones. De esta manera, lo que les quiero representar es, o desde formulación de un presupuesto, lo que les quiero representar es que los principios siempre van a ser como un faro o un norte que se tiene que cumplir y que se tiene que seguir, ¿sí? En particular, lo que vimos en la clase pasada era un documento que es el manual dentro del sistema presupuestario, el manual que diseñó y elaboró la Oficina Nacional de Presupuesto sobre formulación presupuestaria y cuáles son los principios del presupuesto público. Fíjense que hay una parte dentro de ese documento, pueden después revéanlo en la parte del índice, donde les dice cuáles son los principios presupuestarios y en qué parte y cuáles son aquellos que están incluidos explícitamente en la Ley 24.156. Estos principios presupuestarios son los que se tienen que tener en vista y presente cada vez que se está en una etapa de formulación, ejecución o control del presupuesto.
¿sí? Eso en parte es lo que quería representar y es lo que quiero que tengan presente, sobre todo cuando veamos la unidad 10, también la unidad 10 de contrataciones. Los principios que rigen las contrataciones son los que fundamentales y los que quiero que tengan presente para después revisar todo lo que tiene que ver con contrataciones. Si es una licitación pública, si es un concurso, una licitación privada, eso vamos a ver más adelante, pero siempre teniendo en vista los principios. Volviendo al tema de la clase de hoy, o mejor dicho, arrancando el tema de la clase de hoy, pudieron ver el video el video sobre clasificadores? ¿Sí? ¿Les genera algún tipo de duda? ¿Habían visto ya un clasificador? Sí, profe, vimos el video. ¿Vieron el video? Bueno, ¿llegaron a ver el clasificador? Creo que el profesor Popey les había dicho que lo impriman. Yo ya no sé ya cuántos clasificadores tengo impresos. Em, ¿alguien trabaja en la administración pública? ¿Viste el video pero no te dejaba responder las consignas? Mm, bueno, voy a revisar. Eh, bueno, ¿de qué se tratan los clasificadores? Los clasificadores de transacciones presupuestarias. Les voy a compartir. Vamos a usar ya. Bien, el manual de clasificaciones presupuestarias que está vigente, eso lo van a bajar de la página, lo tienen en el enlace del aula virtual, pero si no lo pueden bajar de de la página del Ministerio de Economía. Es un PDF, esperen que voy a buscar de compartir. Ven, están viendo, ¿verdad? El manual de clasificaciones Sí, sí, presupuestarias. profe. Sí, El profe, profe Dueña subió también en el aula. Exacto, lo tienen ahí, tienen el enlace y si no, lo pueden buscar. ¿Qué es para qué sirve nosotros, contadores? Para clasificar justamente las transacciones que tienen un impacto económico, financiero y presupuestario. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que nuestra labor se centra en reflejar en registros contables todas las operaciones que tengan algún tipo de impacto económico, financiero o contable. Estamos acostumbrados para eso a utilizar herramientas que son como por ejemplo el plan de cuentas, ¿sí? El plan de cuentas, ¿cuántos tipos de cuentas o qué categoría de cuentas estamos acostumbrados a utilizar? ¿Cuáles son las grandes denominaciones en las que clasificamos las transacciones? Activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Y qué más? Rubro, ¿puede ser, profe? Corriente. Ingresos y gastos. Exacto. A grandes rasgos las clasificamos en activo, pasivo, transacciones de patrimonio neto, recursos y gastos. En el Estado, y se registra a través del sistema de partida doble, ¿no es cierto? En el Estado se registra, también hay este tipo de registros, pero fundamentalmente todo pasa por las registraciones eh, con impacto presupuestario. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto para formular un presupuesto como para ejecutarlo y para controlarlo,
necesitamos manejar el mismo lenguaje. Y en el Estado eso se traduce, como ustedes ya vieron en la clase anterior, las decisiones de política pública, ya tenemos dividido, ¿no es cierto?, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, cada uno de los roles. Nosotros estamos en un Estado que es, a ver, un minutito. Donde nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal, y dentro de lo que se reconoce como república está esta división de poderes, y esta división de poderes tiene asignación de roles con principios, con derechos y con deberes. Le corresponde al Poder Ejecutivo presentar su plan de gobierno. Ese plan de gobierno, que puede ser un plan plurianual, se tiene que traducir en políticas públicas, políticas de Estado, y dentro de esas políticas públicas y esas políticas de Estado, traducirlas a presupuestos. Es decir, cada vez que hay un gobierno que dice que va a, que es una, a ver cómo decirle, que es central para ese gobierno, no sé, desarrollar la educación, tanto de nivel básico, primaria o nivel intermedio, esa política pública tiene que ir acompañada en el presupuesto de números, asignación de recursos que den cuenta de eso. ¿Está? La forma de traducir estas políticas públicas es plasmarlas en un presupuesto. Las formas y las técnicas que hay de diseñar presupuestos, las formas y las técnicas que hay de diseñar presupuestos son muchas. Hay distintas técnicas y distintas formas. Entre esas, la que está vigente en el Estado Nacional es el presupuesto por programas. El presupuesto por programas y las categorías programáticas son un tipo de clasificación que están dentro del Manual de Clasificaciones Presupuestarias. Específicamente para ese tipo de presupuestos y formulación de presupuestos vamos a tener un ejercicio asincrónico en la clase de mañana. Hoy, ¿qué es el pantallazo que quería que veamos fundamentalmente de todos estos clasificadores? Que tenemos que todas estas transacciones, como decía el video, pueden clasificarse de distintas formas. Ay, la verdad que es muy molesto la interrupción a cada rato de... Perdón, de tener que admitir alumnos. Si pueden interrumpirme y hablarme porque no tengo todo el tiempo el chat a la vista. Ahí vi lo que me dijeron del libro de Chabayán. Eso le voy a avisar a los profes de teoría. Bien, como les decía entonces, estos clasificadores lo que permiten es, valga la redundancia, clasificar y agrupar las transacciones de manera que podamos manejar el mismo lenguaje. Hay clasificaciones que son válidas para todas las transacciones de recursos y de gastos. Hay clasificaciones que son específicas para los recursos y clasificaciones que son específicas para los gastos. Estas clasificaciones, también tenemos clasificadores que se denominan primarios y clasificadores que se denominan secundarios. Los clasificadores, esto es asimilable a, dentro de lo que conocemos como el plan de cuentas, aquellas cuentas que son propias para los registros. ¿Se acuerdan las cuentas que son operativas, las que podemos utilizar para realmente hacer un registro, y las que nos permiten llevar el libro diario, y aquellas operaciones o aquellas cuentas
que son que las que agrupan por rubro. Acá van a ver que utilizamos la denominación diferente, pero son las que te van agrupando las cuentas o las transacciones por rubro y te permiten ir llevando un control como si fuera de de un registro mayor, de un mayor de cuentas. ¿Sí? ¿Se entiende la analogía de lo que les quiero decir? Si no se Sí, sí. entienden, me avisan. A ver, voy a utilizar. ¿Cuáles son los clasificadores que son primarios, los que más vamos a utilizar para las transacciones? Antes de eso le voy a explicar otra cosa que quisiera que lo tengan como referente. A ver, les voy a compartir. Mm, Voy a utilizar esto solamente para explicarles algo que quiero que tengan presente. ¿Están viendo una hoja en blanco de Word? Sí, profe, Sí, estamos pero viendo. Profe. Bueno, súper. No era esto lo que quería hacer. Insertar. Habilita. Bueno, de un lado voy a poner las cuentas de las que hablábamos recién, de las que ustedes están acostumbrados. Las cuentas, vamos a decirlas así, contables, ¿sí? O las comunes de un plan de cuentas. Y de este otro lado vamos a tener cuentas de el clasificador que las podemos denominar cuentas presupuestarias. Lo que decíamos hoy era que teníamos cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de recursos y cuentas de gastos, propiamente dicho. ¿Sí? ¿Se ve? A ver si puedo. Que está quedando todo medio juntito. En las transacciones del Estado no van a encontrar con esta denominación, no van a encontrar cuentas de activo, de pasivo, de recursos y de gastos. Van a encontrar cuentas presupuestarias, que a grandes rasgos en el clasificador presupuestario todo se reduce a si son cuentas de recursos o si son cuentas de gastos. Pero estas cuentas, si son de recursos o de gastos, no quiere decir que no tengan su representación como activo, como pasivo, como recurso propiamente dicho o como gasto propiamente dicho. Dentro de los clasificadores primarios de los gastos podemos encontrar cuentas de activo. Dentro del clasificador de gastos, aquellas transacciones del inciso 4 y del que son bienes de uso y las del inciso 6 que son transacciones de activos financieros en el clasificador. En los clasificadores de cuentas presupuestarias van a encontrar como gastos, pero no son gastos propiamente dichos. ¿Qué van a encontrar dentro de bienes de uso? Voy a compartirles ahora. Vamos a mirar el clasificador.
Vamos a ir a dentro de clasificaciones, clasificador del gasto. Uy, esperen un minutín. Título cuarto, clasificador de los gastos públicos. Acá tenemos los tipos. Tenemos por ubicación geográfica, por objeto del gasto, que es el principal que vamos a utilizar, por su carácter económico también, finalidad y función, por categorías programáticas y por fuente de financiamiento. Dentro de las clasificaciones por objeto del gasto, fíjense que tenemos todas estas cuentas. Catálogo de cuentas. Que arrancan, tiene la denominación de los clasificadores. Para los gastos tenemos 3 dígitos, hasta 3 dígitos. El primero se llama inciso, el segundo se llama partida principal y el tercero se llama partida parcial. Dentro de estas clasificaciones tenemos, dentro del inciso 1, todo lo que se refiere a gasto en personal, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como sueldos, ¿sí? Dentro de gasto en personal se va a dividir si en la clasificación si el personal es de planta permanente o de planta temporaria. Y después otras clasificaciones que tienen que ver, que están asociados a los servicios. Incluso fíjense que dentro de esta clasificación, todo esto ustedes están acostumbrados a reconocerlo como gasto, ¿no es cierto? Después en el inciso 2 tenemos lo que se denominan bienes de consumo. Estos son todos los tipos de bienes que se consumen con su primer uso. Fíjense que tienen una categoría. Sigo admitiendo gente, aguanten un momentito. Fíjense que tenemos categorías que van desde alimentos para personas o animales, productos, textos de enseñanza, productos metálicos, es una amplia variedad y todo esto sí es lo que nosotros conocemos como gasto, o sea, son el inciso 1, el inciso 2, el inciso 3, que es servicios no personales. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, los servicios básicos de energía, agua, luz, todos estos tipos de gastos se registran con esta codificación y son lo que denominamos, eh, para nosotros estamos acostumbrados que son gastos realmente. ¿Dónde están los que yo le estaba diciendo como recursos? Perdón, como activos. Acá, en el inciso 4 de bienes de uso. Esto es lo que nosotros reconocemos como activos, ¿sí? Dentro de los bienes de uso podemos tener bienes preexistentes como tierras, terrenos. Dentro del inciso 4 tenemos aquellos que están sujetos a amortización y aquellos que no están sujetos a amortización. Ustedes saben que tierras y terrenos no se amortiza, pero edificios sí. Las construcciones, el inciso 4 de construcciones, esto es mientras el proceso de construcción se está llevando a cabo. Una vez que la obra está terminada, pasa a esta categoría de bienes preexistentes como edificios e instalaciones. ¿Sí? Mientras la obra está en curso, ya sea, y acá tenemos una clasificación que es muy importante que conozcan, si los bienes se distinguen porque son bienes de dominio privado o bienes de dominio público. Después en el inciso, en la partida principal 4.3 de maquinaria y equipo, tenemos todo lo que sean cualquier tipo de máquinas y dentro de cada una de estas sus especificaciones, todas estas se amortizan. Dentro del 4.4 tenemos equipo militar y de seguridad, 4.5 tenemos
como libros y revistas, que también lo van a encontrar en el inciso 2. ¿Cuál es la diferencia que estén en el inciso 4 o en el inciso 2? Tiene que ver con que si estos libros forman parte de una biblioteca. Vieron que tenemos la biblioteca central y la biblioteca de la facultad. Los libros que están registrados ahí, cada vez que se compraron o que se recibieron en donación, se registraron bajo este código 45, porque forman parte de una colección. No son bienes, no son libros que estén destinados, por ejemplo, a la venta, como sí sería el caso de Eudene, que es la editorial de la UNE, que, por ejemplo, Eudene lo que hace es imprimir libros para la venta. Entonces, para ellos son bienes de cambio, ¿está? Depende de la organización y el destino que tenga ese bien, es que nosotros vamos a saber si ese tipo de libros, de acuerdo a la descripción de la transacción, es para formar parte del activo del organismo o del ente o de la jurisdicción, o es para formar parte de un bien de cambio, un bien que se va a entregar, como muchas veces ocurre con los libros, por ejemplo, que compra el Ministerio de Educación, que son para entregarlos en las escuelas públicas. También dentro del inciso 4, fíjense que tenemos desde obras de arte, como parte del inventario de los museos, por ejemplo, o semovientes, que son todos los animales que forman parte de la hacienda. ¿Quiénes pueden? Imagínense que estas clasificaciones tienen que servir para todas las jurisdicciones del Estado Nacional y, por supuesto, provincial o municipal. Entonces, el INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria, no me acuerdo bien el nombre. El INTA, por ejemplo, tiene su propio... Agropecuaria de profe. Bien, gracias. Quiero ir dándole ejemplos para que vean la multiplicidad de transacciones que se pueden registrar. Entonces, esos animales están quizás, forman parte de su activo y cada vez que el INTA vende, porque están destinados, puede que estén destinados a la venta o puede que estén destinados para el uso y estudio, si no se van a consumir con el primer uso, como ustedes saben, por definición de los bienes de uso o del activo, si no se va a consumir en el primer uso, entonces no es un gasto y forma parte del activo. Y después tenemos activos intangibles, como pueden ser programas de computación u otros activos intangibles. En alguna oportunidad, dentro de activos intangibles, estaban aquellos que incluso los propios organismos desarrollaban. Hoy la mayoría de los programas de computación son en realidad licencias de uso, lo que se compra son licencias de uso, ya no compramos tanto enlatados, ya no somos propietarios, por así decirlo, para decir que están en nuestro activo, sino que hoy en día lo que se hace es comprar licencias de uso por un tiempo determinado. Y entre esas licencias de uso, como la que estamos utilizando ahora, Zoom, que se paga, lo paga la universidad para que podamos tener acceso a esto, entra dentro del inciso 3, que son todos los servicios, se denomina no personales para diferenciar de lo que es el gasto de inciso 1 en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que acá podemos encontrarnos desde servicios básicos, alquileres, gastos de mantenimiento y reparación de edificios, de maquinaria, de equipamiento de comunicación, limpieza y aseo. Acá podemos hacer las licitaciones de Yonco, por ejemplo, entran en este inciso. ¿Conocen lo que es Yonco, verdad? Una empresa privada que presta el servicio de limpieza y mantenimiento de edificios, por ejemplo, o de provisión de alimentos para instituciones públicas como hospitales o, bueno, la forma de contratar con las empresas privadas, el Estado la forma que tiene de contratar con las empresas privadas es a través de sistemas de contratación, entre ellos la licitación pública, que es
por excelencia la metodología de contratación, pero después tenemos otras que las vamos a ver más adelante. No, a nosotros, ¿qué nos interesa en esta instancia? Poder ubicarnos en ese tipo de transacciones cuando vamos a contratar, por ejemplo, un servicio de limpieza, saber que estamos hablando de este inciso. ¿Y por qué es importante saber que estamos hablando de este inciso? Porque cuando se formula el presupuesto, yo tengo que tener, yo contadora, si me tengo que sentar a registrar, tengo que tener partida presupuestaria para decirle al ministro, sí, podés llamar a licitación porque tenemos crédito. Y no solamente si tenemos crédito suficiente para poder llamar a licitación para contratar. ¿Está? Bueno, hasta ahí el inciso 3, inciso 4, inciso 5. Inciso 5 son todas las transferencias. Y dentro de estas transferencias tenemos transferencias para gastos corrientes y transferencias para gasto de capital. En el aula virtual, el profesor Agnesio habilitó lo que se llama un glosario, igual creo que está oculto todavía, para que vayamos de manera interactiva poniendo palabras que quizás en la jerga habitual estamos acostumbrados a denominar o que tengan un significado regularmente o de manera coloquial, que transferencias todos estemos acostumbrados a que significa algo, pero en los términos presupuestarios y en los términos de la contabilidad pública, las transferencias, por ejemplo, significan otra cosa. ¿Qué podemos asimilar como transferencias? Yo les digo después, lean las definiciones, porque acá yo les estoy mostrando un pantallazo de la codificación del clasificador por objeto del gasto, que es uno de los que más vamos a utilizar. Y siempre vamos a estar hablando de 3 cifras, ¿sí? 3 códigos. La primera, que hace referencia a inciso, transferencias. La segunda, que vamos a estar hablando de partida principal. Y la tercera, que estamos hablando de partidas parciales. Estas son las cuentas, por así decirlo, que utilizamos para el registro, ¿sí? Cada vez que registramos una transacción por objeto del gasto, vamos al mínimo, mejor dicho, al máximo grado de desagregación de esa partida, para que sea lo más específica posible de a qué se refiere esa transacción que estamos registrando. Nosotros, contadores, siempre vamos a registrar sobre la base de documentación respaldatoria, ¿sí? No es que me llame el ministro y me diga, pagá la luz o pagá tal cosa. Nosotros trabajamos sobre documentación respaldatoria. Trabajamos con comprobantes, factura, certificado de obra, con las firmas que correspondan. En teoría van a ver las definiciones que son importantes y que quiero que tengan presente la definición de lo que es gasto público, ¿sí? No es que yo vea nomás la factura de el abogado que le asesoró al ministro, no es que yo vea la factura nada más. Esa factura tiene que estar en un expediente y tiene que estar aprobado por autoridad competente, ¿sí? ¿Qué más? Transferencias, por definición, son todas aquellas operaciones que implican salida de dinero, cuando estamos hablando dentro de gastos, ¿no? Salidas de dinero que no implican una contraprestación, que no están sujetas, ojo porque la definición dice que no están sujetas a rendición de cuentas, pero esa rendición de cuentas a la que no están sujetas quiere decir a los fines del registro contable. Ya en el ejercicio de la semana que viene, del jueves que tenemos una clase presencial, vamos a ver mejor estos ejemplos. Pero, ¿qué quiere decir que no está sujeto a rendición? No es que la persona que reciba, por ejemplo, una ayuda, fíjense que lo que le estoy mostrando acá, que dice 514 o código 514, por ejemplo, ayudas sociales a personas. Esto se entrega un montón. En otras palabras, chicos, esto es subsidios. ¿Qué estamos viendo dentro de transferencias? Subsidios.
Fíjense que acá entran jubilaciones, pensiones, becas. Por supuesto que jubilaciones no implica contraprestación, pensiones no implica una contraprestación, o sea, las personas que reciben esto no les deben trabajo, ¿está? Por eso son transferencias. Becas tampoco implica una contraprestación, a menos que esa beca sea, por ejemplo, porque acá estamos acostumbrados, conocemos becas de comedor, becas de transporte, pero para acceder a esas becas tenemos que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué implica que una vez que sos beneficiario de esa beca, no te van a pedir los pasajes de la SUBE o para acreditar que gastaste en eso? Vos sos beneficiario por un cierto tiempo y porque cumpliste ciertos requisitos. Hay otro tipo de becas que les voy a mostrar, que está acá en el inciso 3. Estas becas que se llaman becas de investigación, donde esta clase de becarios hacen sí un trabajo, hay una labor, pero no por ello y cobran lo que se asimila o es un monto en carácter de beca, pero ellos forman parte de un equipo de investigación y hacen tareas de investigación. Los becarios de CONICET, por ejemplo, cada vez que se les liquida las becas, se les liquida dentro de esta categoría, becas de investigación. Ellos no cobran un sueldo, no tienen un recibo de sueldo, tienen una liquidación de beca. Igual que cualquier otra beca, tienen que reunir requisitos para ser becarios y beneficiarios. Dentro de esta clasificación de transferencias, fíjense que tenemos para gastos corrientes, es decir, todo aquello que se va a consumir y ejecutar durante un periodo de tiempo que no sea superior a un año. Para gastos de capital, que es aquello que está orientado son transferencias, generalmente el Estado Nacional hace mucho de esto, transferencias, por ejemplo, a instituciones de enseñanza para la construcción de un laboratorio, para la construcción de aulas, para la refuncionalización de espacios públicos, para la accesibilidad, construcción de rampas, de ascensores. ¿Sí? ¿Me explico lo que les quiero decir? Este tipo de transferencias no es que no es que no estén directamente sujetos a rendición, sino que al momento en que se tenga que presentar la rendición, y acá ya les voy hablando un poquito de la última etapa, que es la de control, la necesidad de presentar rendiciones tiene que ver con que la administración controla que los fondos para los que se les asignó, por ejemplo, si te dan plata para la construcción de rampas, vos presentes los comprobantes de los certificados de obra de que hiciste las rampas y no que te la gastaste en darle, no sé, becas de comedor. No pasa por cuestionar si necesitaba, si no necesitaba, sino que el objeto para el que se le dio en un determinado momento era para la construcción de rampas y tiene que demostrar que lo gastó en eso. ¿Está? A eso se refiere la rendición. Si no, tendrán sus consecuencias que de acuerdo a- al nivel de jurisdicción que estemos hablando, a nivel nacional terminarán en Comodoro Pi y a nivel provincial arranca con el Tribunal de Cuentas. Dentro de estas transferencias también tenemos, fíjense que tienen clasificado no solo si son transferencias para gastos corrientes o gastos de capital, principalmente al sector privado, fíjense que estas dos primeras partes son al sector privado, también tenemos transferencias a la Administración Nacional, transferencias a otras entidades del sector público nacional, porque la apertura del sector público nacional, ustedes saben que tenemos empresas y sociedades del Estado, tenemos fondos fiduciarios, tenemos organismos descentralizados y tenemos lo que se denomina administración central. Transferencias específicas a universidades, transferencias a provincias y municipios, tanto para gastos corrientes o de capital, y transferencias al exterior. Dentro de la transferencia al exterior podemos tener
de otros organismos a nivel internacional y para ser miembros pagan una cuota de membresía anual. Ese tipo de transferencias entran acá como transferencias al exterior. Inciso 6, como le dije, incremento de activos financieros. Esto es, cada vez que ponen un plazo fijo, que licitan títulos, se constituyen aportes de capital, se compran acciones, todos estos son activos financieros. Entonces les estoy mostrando que dentro del clasificador de gastos podemos encontrar lo que conocemos como cuentas de activo o como cuentas de gasto propiamente dichas. Es decir, todas las que se mueven o se inician por el debe y tienen saldo deudor. ¿Sí? Voy tratando de asimilarle a lo que ya están acostumbrados a conocer. Inciso 7, tenemos todo lo que se denomina servicios de la deuda. Estos servicios de la deuda, fíjense que tienen categoría de si está colocado en moneda nacional, si está colocado en moneda extranjera, dentro de cada uno de ellos, intereses, amortizaciones, comisiones, cancelación, primas. Fíjense que dentro de, por ejemplo, servicio de la deuda colocado en moneda nacional, tenemos cada vez que pagamos intereses, el Estado Nacional paga intereses a corto plazo. Estos intereses son un gasto propiamente dicho. ¿Está? Sin embargo, cuando dentro de la cuota una parte corresponde a amortización del capital, la amortización de la deuda es cuando estamos amortizando el capital y por lo tanto estamos disminuyendo pasivo. ¿Se entiende? Estamos, cada vez que ejecutamos y pagamos, esto es como cuando pagas una cuota de un crédito. Dentro del componente de la cuota, vos tenés gastos varios, comisiones, intereses y amortización del capital. Cuando pagás la cuota, lo que haces es disminuir la deuda porque estás amortizando tu capital, entonces estás bajando pasivo, estás pagando intereses, que es gasto, y estás pagando otros componentes como comisiones y otros gastos, que es gasto también. ¿Sí? Quiero que tengan presente esto porque también lo vamos a volver a ver más adelante cuando tengamos que informar los estados financieros del Estado Nacional, del sector público, entre ellos la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Todo el tiempo vamos a estar recordando y repasando estos clasificadores, por eso nos tomamos el tiempo de mostrarles y que vayan conociendo. Bueno, sin ir más lejos, esto es otros gastos. Hay algo que me olvidé decirles acá, que hay una página en específico, porque las empresas y sociedades del Estado también utilizan el clasificador, entonces hay cuentas específicas que son para empresas y sociedades del Estado. A ver qué tengo por acá. La llamadita. Ay, Dios, que se hizo largo esto. Y solo hablé del clasificador de gastos. Bueno, se me fue la hora. Quiero mostrarles algo más. Esperen. No se preocupen, igual vamos a retomar estos temas en la clase. ¿Alguna duda hasta acá? Solo quiero Profe, saber si... sobre Sí. los clasificadores, que son varias formas de clasificar las cuentas. Ujú. ¿Vamos a ver todas las formas de clasificación o solo esta en específico en principal? El clasificador por objeto de gasto. Los clasificadores que sí o sí vamos a utilizar son el clasificador por objeto del gasto, clasificador económico del gasto, clasificador de recursos por rubro, clasificador de recursos económico y los ejercicios que van a ver en el aula virtual tienen que ver con estos clasificadores y su interrelación entre los dos. ¿Qué más
¿Qué otro clasificador? Clasificador de finalidad y función. Clasificador institucional, no vamos a utilizar el que está en el clasificador. Les voy a dejar escrito en el aula virtual cuál es el criterio de la cátedra para resolver los ejercicios dentro del clasificador institucional. ¿Por qué no vamos a utilizar? Porque el clasificador institucional se modifica con cada gobierno, chicos. Entonces, tiene mucha variación, ni hablar de este gobierno nacional que suprimió un montón de organismos. Entonces, no tiene mucho sentido. Si yo les digo, bueno, no sé, busquen el clasificador institucional la Universidad Nacional del Nordeste, van a encontrar en el 825. La universidad no desapareció. Todas las universidades están más o menos en el 8. Eh, pero hay muchos organismos como direcciones, subdirecciones, secretarías y subsecretarías que desaparecieron, ministerios que desaparecieron, entonces no tiene mucho sentido que manejemos el clasificador institucional. Sí, lo que quiero que sepan es que eh, dentro del clasificador institucional vamos a establecer tres categorías. Una categoría a nivel de jurisdicción y otra categoría a nivel de entidad y otra categoría a nivel de ítem. Quiero que vean en la Ley de Administración Financiera, en la 24.156, la definición en el artículo 8 de lo que es jurisdicción y lo que es entidad. ¿Sí? Eso es clave. Quiero que entiendan esa diferencia de jurisdicción y entidad en los términos de la ley. ¿Qué más de clasificadores? La interrelación entre ambos. Vamos a ver. ¿Y el geográfico No, y programático? No. no. Pueden echarle una mirada si quieren, pero no los vamos a utilizar. Y el de categorías programáticas sí. Pero el de categorías programáticas los vamos a ver. Mejor céntrense, o sea, miren el clasificador de categorías programáticas, pero después de haber visto el material que mañana, en la clase de mañana van a tener subido. ¿Está? La clase de mañana van a tener un archivo donde les explica un poquito, y creo que un video también, donde les explica lo que es el clasificador por categorías programáticas, sobre todo porque es la base de la formulación del presupuesto por programas, que es lo que le dije, que es la forma en que se elabora el presupuesto del Estado Nacional y de los estados provinciales también. ¿Sí? Todos adoptan presupuesto por programas. ¿Qué otras técnicas presupuestarias existen? Existe el presupuesto en base cero, existe el presupuesto participativo. ¿Escucharon hablar de presupuesto participativo? Muy común en los municipios. Por eso les digo, es muy común ese tipo de presupuestos. A ver, un minutito. ¿Entró Víctor a esta sala? No. Víctor, no, no está acá. Somos 91 participantes. Tengo dos comisiones hoy acá. Bien, ¿qué más les estaba diciendo? Bueno, son todos los tipos de formulación de presupuestos del Estado. El que está en la ley 24.156, entren a mirar en la página de la Contaduría General de la Nación y de la Oficina Nacional de Presupuesto, van a encontrar el proyecto de presupuesto y el presupuesto aprobado, tan discutido hasta hace nada, hasta hace un mes. ¿Se acuerdan? Si se aprobaba, si no se aprobaba, qué se puede incluir. Ustedes ya vieron en parte el deber ser, ¿por qué le pongo así entre comillas? Porque realmente es el deber ser. Dentro de la ley de presupuesto se supone que no se deberían incluir modificaciones de fondo de ninguna otra ley y menos de ninguna otra ley que tenga que ver, que no tenga que ver con cuestiones presupuestarias. Sin embargo, aprovechan la sesión y dentro de la ley de presupuesto pueden haber modificaciones hasta de cuestiones civiles como un divorcio. ¿Está? Porque ha pasado.
modificaciones en la ley de divorcios dentro de la ley de presupuesto. Por eso les digo el deber ser. La idea es que ustedes, en base a este deber ser, tengan un pensamiento crítico respecto de la realidad. Formar profesionales que puedan tener ese pensamiento crítico. Ver, evaluar la realidad y ver qué cosas se cumplen y qué no. Por eso les digo, la clase de mañana van a tener como un resumen de qué se trata un poco el presupuesto por programas y, y un pequeño ejercicio práctico y que de todos modos en la clase del jueves, que va a ser una clase presencial y va a ser clase doble de práctico, o sea, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde vamos a ver práctico, para retomar todos estos temas que vimos de manera sincrónica y asincrónica que puedan quedar colgados porque son temas de examen, ¿sí? Y vamos a ver un tema nuevo, muy importante, que ya estamos hablando. Como el ejercicio de mañana es sobre formulación del presupuesto, en la clase del jueves vamos a ver un ejercicio sobre ya ejecución presupuestaria. Bien. A ver si tengo todos. ¿Qué les quiero compartir? Vamos a un poquito lo que estábamos viendo. El ejercicio que está subido en el aula virtual. ¿Pudieron ver el ejercicio 1? O sea, que está disponible, no que lo vean para resolver. Sí, sí. Bueno, este primer ejercicio es para tener un pantallazo de algunas transacciones y cómo ir buscando dentro del clasificador la codificación que corresponde a esa transacción. ¿Sí? Entonces, este ejercicio dice, especificar el código de los rubros para cada una de las siguientes operaciones generadoras de recursos, eso por un lado, no les mostré todavía el clasificador de recursos por rubro, pero es muy similar al clasificador por objeto del gasto, solo que tiene más dígitos las cuentas de recursos. Ah, y otra cosa que no les terminé de explicar, esto. Perdón, ahí les voy a mostrar. Vuelvo a este documento que me apura la hora. Este documento, que al final no está en ningún lado. Como les dije, dentro del clasificador por objeto del gasto, tenemos cuentas que son de activo y cuentas que son de gasto propiamente dicho. ¿Qué incisos son esos? El inciso 1, 2, 3, que son los que les mostré recién. Inciso 5. Inciso 8, que son para gastos reservados, ¿está? Estos, dentro del clasificador por objeto del gasto, vamos a encontrar cuentas que podemos denominar de activo y que podemos denominar de gastos propiamente dicho. Dentro, y esto qué característica tiene de lo que ustedes conocen, son las que se mueven por el debe, ¿sí? Y tienen saldo deudor. Dentro del clasificador de recursos por rubro, vamos a encontrar cuentas que tienen que ver con el clasificador, cuentas que están relacionadas con recursos propiamente dicho, por ejemplo, recursos genuinos, esto es lo que les quiero decir, recursos propiamente dichos, que son recursos genuinos del Estado, entre esos vamos a encontrar 1421, por ejemplo, que son venta de bienes y servicios de la administración. ¿Qué sería esto, por ejemplo, cuando les venden libreta universitaria? Ya no sé ni qué les venden en la facultad. Cuando les venden cursos de posgrado. Cuando les venden, bueno, no sé si está concesionada o algo así, pero cuando les venden la tarjeta SUBE. Cuando el Estado vende algún bien o algún servicio que hace a su habitualidad. Como si fuera que la universidad, por ejemplo, les cobrara una cuota por estudiar
En este caso no, porque es una universidad pública, pero, por ejemplo, sí les puede cobrar un curso de posgrado, la facultad. Esos son recursos normales y habituales para la facultad y para una universidad. ¿Qué otro tipo de recursos genuinos? Impuestos, impuestos, derechos y tasas son recursos genuinos, son ingresos genuinos para, para el Estado. ¿Qué otro recurso más? Cada vez que hay una venta de activos, es decir, por ejemplo, en subastas de la policía subasta sus móviles, ¿sí? Subasta de móviles de la policía, por ejemplo. La policía cuando compra esos rodados son dentro del inciso 4, gasta su presupuesto y eso no es que los tiene normalmente para la compra-venta de vehículos. Lo que hacen es utilizarlo para patrulleros. Entonces forman parte de su activo, están sujetos a amortización, cumplen determinado tiempo, están totalmente amortizados y se hace una subasta. Conocen las subastas, ¿no es cierto? Escucharon hablar, vieron en los diarios. No sé, la facultad también puede subastar sus combi, puede subastar si tuviera un colectivo, por ejemplo, porque hay ciertos permisos donde ya no te permiten trasladar pasajeros, entonces subastas ambulancias. Bueno, ese es el momento en el que el Estado se desprende de su activo y también es un recurso genuino. Pero, ¿qué más podemos encontrar dentro del clasificador de recursos por rubro? Esto siempre estamos hablando de los clasificadores primarios. Dentro de los recursos por rubro podemos encontrar cuentas que están relacionadas con pasivo. ¿Qué hablamos de pasivo? De endeudamiento. Entonces, cada vez que el Estado toma un préstamo, un crédito, tanto con organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, o toma préstamos con el propio banco, con los propios bancos provinciales o nacionales, eso está registrado como un recurso dentro de las clasificaciones presupuestarias porque está definido como un recurso y sin embargo nosotros reconocemos en la matriz contable presupuestaria, porque así se llama esto que les estoy mostrando acá se llama matriz contable presupuestaria. Es lo que nosotros estamos acostumbrados en este tipo, en estos 4 grandes rubros de cuenta, activo, pasivo, recursos y gastos, traducido todo en recursos y gastos presupuestarios. Entonces, cada vez que tenemos algún tipo de endeudamiento, ya sea por préstamos o por la falta de cancelación de órdenes de pago a los proveedores, es decir, cada vez que no le estamos pagando a un proveedor o no estamos pagando los sueldos del Estado, nos estamos endeudando. Y ese pasivo hay que registrar. ¿Está? Eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios prácticos, pero van a ver que eso se va conformando una deuda exigible. ¿Sí? Bien, esto a grandes rasgos lo que quería que tengan presente de los clasificadores, que esto no van a encontrar, no hay una matriz contable presupuestaria que ustedes puedan encontrar dentro del clasificador. Vuelvo al ejercicio, ¿no? Ya se hace la hora igual. Y sigue entrando gente. Karen, ¿vos ya estabas? No, creo que esto de ser host me va a volver. Profe, ¿me habla a mí? Disculpe. No, Ah, no, era perdón. otra Karen que me aparece acá en la sala para admitir, pero me pareció que ya la había admitido antes, entonces. Pero tengo un montón, ¿qué pasó? Creo que mejor si dejamos la sala y les voy a dejar colgado el ejercicio número 1 para que lo hagan con la solución.
y quiero que busquen. Ah, y les voy a subir un videíto viejo, viejo, viejo de cómo em, manejar la interrelación de los dos clasificadores, tanto el clasificador primario como el clasificador económico. ¿Qué quiere decir clasificador primario? Cuando hablo por objeto del gasto con el clasificador económico y cuando hablo de el clasificador por rubros con el clasificador económico de los recursos. ¿Alguna duda hasta acá? Todas las dudas hasta acá. No, profe, ninguna duda. Lucas, ¿de qué te reís? Están todas las dudas, profe, pero ya vamos a ir Sí, leyendo. sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, a mí me desespera que les quiero explicar todo, porque tenemos pocos encuentros. Eh, pero bueno, vamos a tratar de que lo asincrónico, que es el 50% de las clases, tratar de que sea lo más explícito posible. Pongan voluntad, chicos, y pregunten todo lo que no entiendan, lo que se confunde, lo que no es claro. Así como me decía Luciano hoy que no entendió, que tenía que salir a buscar, traten de circunscribirse al material que les dejamos. Por ejemplo, esto que les dejé el enlace, en la clase pasada les dejé el enlace del manual de clasificaciones, no del manual, perdón, del manual del sistema presupuestario. Traten de manejarse con ese material, ¿sí? Si encuentran algo que les resulta más claro, me avisan y lo podemos revisar, pero en general traten de manejarse con el material que les dejamos, por favor, para Profe, evitar confusiones. ¿Sí? Profe, es que tengo una justamente ese duda. fue el problema que tuve, porque tipo, ese manual, el cuestionario que nos daban, digamos, usaba otro nombre para los principios y tuve que ir a, ¿cómo se llama? Al libro de Achabayán, digamos, a buscar el nombre de eso, porque el cuestionario estaba hecho con nombre de principios que están en el libro de Achabayán, digamos, no en el material que subieron, Puede ser. tipo, Es son que nombres distintos de los principios. los tengo tan asimilados, pero sí, puede ser. Voy a revisar, voy a revisar. Gracias. ¿Qué me estaba diciendo Celeste? Sí, si puede repetir, por favor, lo último que dijo del clasificador primario y el económico, que no llegué a anotar. Que les voy a subir un videíto que es muy viejo, del 2020, cuando estábamos en pandemia, de cómo explicarles cómo es la interrelación entre un clasificador primario y un clasificador secundario. En las transacciones de gastos, uno de los clasificadores primarios que más vamos a usar es el clasificador por objeto del gasto, que es el que les mostré. Y el clasificador secundario, que es decir, es el clasificador que agrupa esas cuentas y las muestra de una manera más sintética. Ustedes saben que eh, la información contable siempre es para la toma de decisiones. Entonces, registramos las transacciones en el mayor grado de, de de desagregación, valga la redundancia, de las cuentas, pero después tenemos otras que las agrupan. ¿Sí? Eso mismo pasa en el Estado, pero se expone de una manera diferente. Todo se expone en base a recursos y gastos. En el clasificador, en respecto a las transacciones de recursos, el clasificador primario es el clasificador por rubros. Y el clasificador secundario es el clasificador económico de los recursos. O sea, en ambos casos, tanto de gastos como de recursos, el clasificador secundario que más vamos a utilizar es el económico. ¿Por qué? Porque de la conjunción de esos dos clasificadores económicos es que surgen las formas de presentación y de formulación de un presupuesto como las formas de presentación de la información contable
de los informes contables, ¿sí? Por eso es importante que tengan presente ambos clasificadores. Vamos a Gracias. salir, dejemos la sala y vamos a la sala principal, que creo que ya está el titular de cátedra ahí. Profe, una última pregunta. Sí, Entonces, tanto para gastos como para recursos, ¿el económico es el secundario? sí, Bien. Eso. bien. Nos vemos.